Bueno, niños, vamos a tomar un poco de dictado. Tomen cuaderno y lápiz. Escriban. Mi mamá me mima. Mi mamá me ama. Mi mamá me mima. Uy, ay, ay. Mi mamá me mima. La felicito, señorita. Ya sabemos que tiene usted una mamá que la mima mucho, que la ama mucho. Una mamá excelente. Ahora, por favor, ¿quiere enseñarnos cosas realmente importantes? Yo comencé a los 5 años, me colocaron en una escuela y los grupos eran numerosos, eran grupos de 35 o 40 niños. La profesora era una profesora muy estricta, entonces no se permitía como ese comportar de un niño que quiere por lo menos reír, hablar, contar sus cosas. No, eso no se veía en esa época. Era ustedes se callan y ustedes prestan atención, la profesora es la única que habla y todos sencillamente obedecemos, escuchamos, y veía el castigo porque sí se presentaba. Nunca me castigaba. Primero y segundo, los otros 3 años los hice en el pueblo. Igual era un pueblo que me quedaba más o menos a 1 hora de camino. Y para ir a almorzar, entonces simplemente salíamos, pero de la casa tenían que mandarme el almuerzo a la mitad del camino porque no alcanzaba a ir a la casa a almorzar. Allí también habían, sobre todo, algunos profesores, no todos, pero se habían algunos que eran demasiado agresivos. Ellos ya no utilizaban la regla, sino simplemente si no tenían la regla, cogían un palo de escoba, lo rompían y con eso los castigaban. El punto de partida de la educación está en el contexto cultural, ideológico, político, social de los educandos. En Colombia son lineamientos curriculares más no currículo. De acuerdo con su marco normativo que orienta las políticas educativas de este país, se concibe el currículo como un conjunto de actividades, metodologías orientadas a hacer posible el propósito formativo de los estudiantes de acuerdo con las necesidades del contexto. Sin embargo, insisto, en Colombia no existen currículos como tal o contenidos como tal, sino lineamientos curriculares con fundamentos epistemológicos, con fundamentos psicológicos y sociológicos que orientan esos procesos de formación. Entonces, en lengua castellana, por ejemplo, podemos encontrarlo que se trabaja alrededor de la formación en competencias, teniendo en cuenta el enfoque constructivo, el enfoque cognitivo, alrededor del aprendizaje de la lengua y de la literatura de los estudiantes, asimismo lo que es en ciencias y en matemáticas, y se trabaja esa noción de competencias. Claro está que la noción de competencia pues es traída desde la perspectiva chomskiana, que explicaba un modelo mental de cómo funcionaba la mente, pero más adelante se retoma este modelo para hablar de competencias.
Por eso es que inclusive se ha definido la noción de competencia como saber hacer en contexto, otros lo señalan como saber hacer en contexto de vida. De todas maneras, eso todavía en nuestro país genera un fuerte debate entre lo que es formación, lo que es educación y lo que es instrucción, porque cuando se habla de competencias se dice que no se está trabajando en propósito formativo, sino que se está trabajando alrededor de la instrucción, de acuerdo con las exigencias que se hace hoy día en los organismos multilaterales, dado el interés de Colombia de participar en ellos, de ingresar particularmente a la OCDE. Por tal razón, incluso el país compra las pruebas PISA y en este sentido de presentarse y rankearse en estas pruebas, de una u otra manera permea el trabajo formativo de la gente. Y por esta razón algún grupo de docentes ha llegado a creer que cuando se habla de educación y calidad de la educación se está hablando de las pruebas de evaluación de las pruebas PISA. Pero en concreto, devolviéndonos ahí al principio, pues tiene que ver precisamente con esa discusión, si es instrucción, si es educación, pero aquí en Colombia no existe como tal currículo, ¿sí? Y dentro del lineamiento curricular se está definiendo el currículo como un conjunto de actividades, disposiciones, metodologías que atienden los procesos formativos de acuerdo con las necesidades del contexto. La otra cuestión, por ejemplo, es preguntarnos cuál es nuestra comprensión del acto de enseñar y cuál es nuestra comprensión del acto de aprender. E foi exatamente a partir de aí que eu hice a crítica a lo que eu chamei de educação bancária. Bueno, la educación es un elemento fundamental para la conformación de la sociedad. En esa medida tiene que estar en cada espacio que gobierna a los seres humanos como parte de la sociedad. Entonces, pues la educación no solo está en la escuela, sino que hace parte de muchos territorios, hace parte de la familia, de los círculos sociales. Debido a que cada uno de esos elementos están aportando a la formación y al desarrollo tanto humano como social, como desde toda perspectiva de los seres humanos. Yo pienso que se puede aprender, aparte de la escuela, en todos los lugares, en la calle, en la casa, en un prado, cualquier cosa. Y además de aprender, también sería como entender las cosas y ver cómo funcionan, como tener la masa de lo que se está aprendiendo, pues. Aprender se puede en cualquier sitio y de cualquier forma. Uno puede aprender escuchando, viendo, viajando, hablando, preguntando. O sea, de cualquier forma uno puede aprender y en cualquier sitio, de cualquier persona, de cualquier cosa que uno vea, de cualquier cosa que uno escuche. Todo eso es información y esa información uno la va captando, la va desarrollando y eso es lo que hace que uno aprenda. Entonces, de aprender en cualquier sitio y de cualquier experiencia se aprende. O sea, no hay experiencias de las que no se aprenda. Particularmente desde mi experiencia en educación popular en el barrio La Estrella, en Ciudad Bolívar, aquí en Bogotá, es posible pues afirmar que la educación está más allá de la escuela, porque la educación está en un lugar que requiere responder a las necesidades de un contexto particular. Entonces, por ejemplo, lo que se da allá es toda una serie de alternativas a la educación que institucionaliza las miradas y que no tiene en cuenta realmente las perspectivas que tiene la gente que realiza la educación. Entonces, el contexto del territorio de la educación popular que se mantiene allá da cuenta de que la necesidad de
establecer un proceso educativo en cualquier espacio es imperante para la transformación de los contextos que vivimos. Pero a mi criterio uno de los temas centrales que hoy atraviesan la problemática escolar y sobre la cual es necesario reflexionar es sobre la naturaleza de la escuela, en el sentido de que la escuela es un dispositivo histórico, no un dispositivo de la naturaleza. Eso quiere decir que se creó en determinado momento a la luz de determinada cultura, determinadas exigencias sociales y políticas, y que todo eso ha cambiado. Y que por lo tanto la escuela tiene que dialogar ahora con un contexto que es muy diferente del contexto de sus orígenes. Por supuesto que hay muchos cambios en la escuela, y los cambios tienen que ver con que esa institución trata de dar respuesta a esa nueva realidad. De la educación en Colombia se habla también de los proyectos de aula se ven como una estrategia para adelantar los procesos formativos. En la escuela se habla también de proyectos de aula, pero con una connotación distinta, porque la escuela como innovación educativa tiene entre sus fundamentos en no tener un currículo, o sea, un conjunto de contenidos diseñados para cada nivel, ni tampoco nos orientamos por los lineamientos curriculares, sino nos orientamos alrededor de las preguntas de trabajo que se derivan de las preguntas de los estudiantes o de una pregunta que lleva el docente. La relación que existe entre las prácticas pedagógicas y la investigación es una relación que se complementa. Es decir, la investigación teoriza y cuestiona las prácticas pedagógicas con el fin de generar nuevas alternativas y respuestas a los planteamientos que se están haciendo en términos educativos. Entonces, la experiencia pedagógica como docente a uno le brinda como la capacidad de analizar qué es lo que se necesita transformar, pero la investigación a su vez es la que determina cuáles son esas miradas de transformación. Yo pienso que el humano tiene siempre el instinto de explorar y de aprender del espacio. Entonces yo pienso que desde las familias, desde los grupos de personas, se empezarían a crear lazos de estudio, por decirlo así, de explorar, no sé, las plantas, el espacio, todo lo que viene a ser el mundo, pues. Entonces uno tiende a buscar cosas, a preguntar por qué esto, por qué se da lo otro. Entonces uno por instinto, por decirlo así, tiene como esa cosa de estar buscando cosas, de aprender, de explorar, de preguntar. Y creo que la orientación de los adultos, de los papás, de las personas, uno puede aprender mucho de un panadero. Sí, son cosas muy sencillas que uno dice, uno no se da cuenta en la vida cotidiana, pero uno aprende de todo. Uno aprende de cualquier persona, si sea una persona que haga pan, sea una secretaria, sea un dueño de una empresa, de todo el mundo uno aprende cosas y eso aporta a la formación de uno.